Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Más de 20 millones de quetzales son embargados a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y 4 implicados más en el caso La Línea. Activistas presentan recurso de exhibición personal a favor de Roxana Baldetti. El objetivo es ubicar su paradero. Contraloría General de Cuentas investigará compras de LIX en tecnología por 250 millones de quetzales. Grupo de mujeres protesta frente al Tribunal Supremo Electoral y demandan que ya no se celebren las elecciones 2015. Cuba sale de la lista negra de países que patrocinan el terrorismo según Estados Unidos. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Un juzgado de extinción de dominio ha congelado cuentas bancarias por más de 20 millones de quetzales para personas implicadas en el caso La Línea, incluyendo la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías. Las cuentas de Juan Carlos Monzón, Roxana Baldetti, el exsuperintendente de la SAT Carlos Muñoz, Byron Izquierdo, quien tenía a su cargo una aduana, y de Osama Azarki, un empresario que fue beneficiado por la estructura de La Línea, están embargadas. En total suman más de 20 millones de quetzales y el dinero se encuentra en cuentas monetarias de ahorro en dólares y solo a nivel nacional, no en el extranjero. En el caso de Baldetti, sus fondos son una tercera parte del total de la cantidad descrita, es decir, 6.700.000 quetzales. Cautelarmente, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio tiene el dinero en su poder. Hemos embargado las cuentas y hemos ordenado que ese dinero que está en esas cuentas pasen a una cuenta específica que tiene la Senaved para que la Senaved proceda a administrar ese dinero mientras se determina en la investigación qué va a proceder con ese dinero, si se va a extinguir o no se va a extinguir. Ya se hizo eso, ya se envió a los bancos 2 oficios, uno para informarles que las cuentas están embargadas y otro oficio dirigido a la Senaved para que tome inmediata posesión de los saldos que obran en esas cuentas y para que los traslade a los fondos de la Senaved y proceda a hacer la administración correspondiente. El embargo de las cuentas puede tardar mucho tiempo. A los ahora embargados, cuando se les notifique que no pueden utilizar su dinero, tienen la potestad de presentar un recurso de apelación para pedir que se levante la medida cautelar. Este embargo se mantendrá hasta que el Ministerio Público establezca claramente cuál es el origen de este dinero. Hay que entender que la acción de extinción de dominio no prescribe y por lo tanto no hay un plazo específico para que el Ministerio Público inicie la acción de extinción de dominio. El Ministerio Público se puede tomar todo el tiempo que crea conveniente para poder determinar claramente de dónde proviene este dinero. Podrían estar embargadas por años, lo que dure la investigación en establecer cuál es su origen. Por su parte, la Contraloría General de Cuentas ha descubierto una sobrevaloración en viáticos de viajes de la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías. Sobre la fiscalización a la vicepresidencia y a todas sus dependencias, la Contraloría General de Cuentas informó que se interpondrán sanciones económicas por gastos desmedidos en viáticos durante el año 2014. Hay algunas sanciones económicas. Recuérdate que en la vicepresidencia las asignaciones presupuestarias, como otras entidades que no son cuentadantes, no son altamente relevantes. Pero hay algunas sanciones pecuniarias que tendríamos que entrar a detalle a ver la razón por incumplimiento de normas de control interno. Yo creo que el aspecto fundamental es lo relacionado posiblemente con temas de viáticos y miren, no podía entrar tan al detalle, tendríamos que ver, ya el informe está en la página. Cualquier información en detalle que puedan ver, que requieran, ya va a estar establecida en la página. Mencos detalló que realizarán una contrarrevisión a la vicepresidencia y a otras dependencias del Estado, ya que el informe presentado este día fue elaborado por la administración pasada en un 85%. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Presentan recurso de exhibición personal
a favor de Ingrid Roxana Valdetti Elías. ¿Dónde está la ex vicepresidenta? Integrantes del movimiento denominado Encadenados por la Libertad, junto a la abogada Ana Lucía Alejos, presentaron un recurso de exhibición personal a favor de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, porque argumentan que desde hace 36 días no se sabe de su paradero, además que ella podría aprovechar su nacionalidad italiana para salir del país. Una exhibición personal a favor de la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías, en virtud de que tiene 36 días de estar desaparecida. No sabemos de ella, ella misma negó que ella era la R, entonces puede ser de que le haya sucedido algo y que sea la R la que la haya mandado a desaparecer. Entonces se tiene que verificar que esté, que exista, y por otro lado pues también nos llama poderosamente la atención la urgencia primero por levantar el arraigo, y ahora el abogado retira la petición para levantar el arraigo. Entonces pues creemos que es importante para fortalecer el Estado de Derecho, la justicia y definitivamente para verificar su estado de salud y su integridad física. Encadenados por la Libertad decidió unir fuerzas con Alejos porque argumentan que es necesario respaldar las peticiones de justicia del pueblo a través de recursos legales. Solicitamos el apoyo de abogados para poder interponer una denuncia por difamación en contra de las personas, autoridades y algunos políticos que han dicho que somos drogadictos, que somos de líder, que somos de UNE, que somos de otro partido político. Entonces, ante eso, pues nos contactan con la licenciada Alejos y nos sentamos a platicar. Nos damos cuenta que tenemos una visión en común para luchar contra la corrupción y la impunidad, y por lo tanto pues hoy estamos usando estas acciones legales. Creemos que lo que se hizo a nivel representativo de encadenarnos en el Palacio fue una medida de presión, una manifestación popular, pero consideramos que hay que llevar esto a otros niveles. Dichas diligencias podrían ejecutarse en todas las propiedades de la exmandataria en las próximas horas por el juez de turno. ¿Sabe usted? Se descubre una compra anómala de tecnología en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por unos 250 millones de quetzales. La Contraloría General de Cuentas presentará una denuncia penal en el Ministerio Público contra el Seguro Social por supuestas anomalías encontradas durante el año 2014. Según Carlos Mencos, el ICS adquirió un sistema de informática valorado en 250 millones de quetzales. Una denuncia que se está presentando por la adquisición de un sistema informático que es el famoso SAP, que a criterio de los auditores es innecesario, toda vez que la tecnología que se está utilizando por parte de todas las entidades de gobierno es el Sistema Integrado de Administración Financiera, manejado por el Ministerio de Finanzas, el SIAF y el SAG, que es manejado por la Contraloría General de Cuentas. ¿Cuánto es el costo de este? De 250 millones. La Contraloría también presentará denuncias por posibles anomalías en la compra de ambulancias y gastos de diligencias de datos. Usted se da una nueva serie de ataques cibernéticos en contra de los portales de los medios de comunicación de Grupo A. Esta vez fue Canal Antigua. Desde las 7 de la mañana de este viernes se inició un nuevo ataque de DDoS al servidor de canalantigua.tv, pero este no logró botar el sitio. La manera de funcionar de estos ataques es simular un alto tráfico de paquetes dentro de los servidores de alojamiento. El fin es que el servidor colapse y que de esta manera no pueda soportar el tráfico normal. Es decir, que cuando un usuario intenta acceder a canalantigua.tv no pueda visualizar la página. La pronta acción del equipo de informática permitió reforzar las medidas de seguridad y de esta manera la página web de Canal Antigua se mantuvo en línea de manera continua. En 24 horas se reportaron 391 ataques provenientes de Estados Unidos. Ayer también se sufrieron ataques de DDoS denominados denegación de servicio, pero provenían de un servidor guatemalteco y se dirigieron a las páginas de nuestros medios hermanos Contrapoder y Diario Digital. El equipo técnico reforzó las medidas de seguridad y el acceso a ambas páginas se restableció en tiempo récord. Aún así, ayer se detectaron otros 3 ataques fallidos, por lo que se consultó al proveedor en el que Grupo A aloja sus páginas de internet de sus 3 medios de comunicación. La respuesta fue que existen indicios que el ataque frustrado y los otros 3 fallidos habrían sido solicitados desde nuestro país, por lo que ya se inició una investigación de los hechos. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Momento de la pausa, quédese con nosotros, tenemos mucho más que contarle al volver a las 8:45. Quedamos con las noticias. ¿Sabe usted? Un grupo de mujeres
protestó frente al Tribunal Supremo Electoral, exigen la cancelación del llamado a elecciones de este año. Sonando gorgoritos y cacerolas, un grupo de mujeres manifestó su rechazo a los actuales candidatos de los diferentes partidos políticos que están participando en el proceso electoral. Por ese motivo, pidieron a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que suspendan las elecciones. Nosotras consideramos que no hay las condiciones. Ya la población ha manifestado en todos los territorios de Guatemala, a nivel territorial, que no hay ningún partido político que no se escape de actos de corrupción. Y para eso podemos ver funcionarios, funcionarias vinculadas a partidos políticos, podemos ver alcaldes, a síndicos, a los mismos diputados con demandas. Creemos que el Tribunal Supremo Electoral también debería de dar seguimiento en el Ministerio Público y averiguar qué diputados o qué funcionarios están siendo demandados. Una es el tema del transfugismo, el otro es de la reelección de varios periodos consecutivos, el otro es relacionado al techo presupuestario. Debería de haber financiamiento público para que haya una fiscalización. Lo otro es el tema de las sanciones. El Tribunal Supremo Electoral debe de recuperar su papel de rectoría. Otras de las peticiones que hicieron son la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y sus ministros, a quienes consideran los principales corruptos, para que se nombre a personas honorables mientras se celebran las votaciones. Nosotras ya hemos dicho que estamos pidiendo que renuncien todos los corruptos, y en este sentido creemos que Otto Pérez Molina debe renunciar, ¿sí? O sea, debe de renunciar porque está vinculado, él como responsable, como presidente constitucional de la República, al estar implicado algunos funcionarios, de hecho, digamos, él ya tiene que ser investigado. Por lo tanto, también habría que hacerse el análisis y reiteramos que queremos su renuncia, al igual que de otros funcionarios, como en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? La magistrada Stalin debería ya de ser destituida. Se declara lesivo por parte de Aeronáutica Civil un contrato para la compra de combustible. La Procuraduría General de la Nación aseguró que se podía catalogar de ilegal el contrato que hizo Aeronáutica Civil por la compra y almacenamiento de combustible que es utilizado en el Aeropuerto Internacional Aurora con la empresa Terminales del Atlántico S.A. La información que ha vertido la Contraloría General de Cuentas se advierte que en esta negociación se afecta severamente intereses económicos del Estado. En consecuencia, cuando se dan o concurre ese presupuesto adicional a la vulneración de normas legales, concurren los presupuestos para que la misma sea declarada lesiva. Además, el funcionario asegura que no se realizaron los procesos legales para la contratación. Para que preste un servicio como lo es el almacenamiento, distribución de combustible en un aeropuerto internacional, debe de hacerse observando los procedimientos de licitación. En este sentido, se utilizó un reglamento administrativo que por mandato legal es de menor jerarquía que una norma, que un decreto legislativo, un decreto del Congreso. Se utiliza y se obvia lo que dice la ley, y en ese sentido nosotros hemos señalado de que si no se cumplió con observar una ley en un procedimiento de esta naturaleza, entonces el acto acarrea de una nulidad absoluta del negocio jurídico. ¿Sabe usted el juego que en las redes sociales ha causado furor, llamado Charlie Charlie? Pues ha causado una gran polémica en San Marcos, vea por qué. Un grupo de alumnos de la escuela del nivel primario Carlos Castillo Armas, ubicado en la zona 5 de la cabecera departamental de San Marcos, aprovecharon que los maestros se encontraban en reunión para realizar el juego que es tendencia, y sus videos suman millones de reproducciones en redes sociales, llamado Charlie Charlie. Según relatos de algunos de los estudiantes que vieron a este grupo de alumnos que realizaban el juego en el interior de un aula, pudieron observar que los niños se alteraron y que algunos objetos cayeron al suelo. Charlie, are you here? Por lo que padres de familia se reunieron para buscarle solución a este problema que surgió en la escuela y piden que los alumnos que realizaron el juego sean suspendidos, ya que muchos de los niños que se pudieron dar cuenta ahora andan atemorizados
Lo que está sucediendo aquí en la escuela es de que hay unos niños de quinto primaria que estaban jugando este juego Charlie Charlie, y este juego es diabólico y han espantado a muchos niños, la mayoría de los niños de primero primaria. Lo que nosotros queremos aclarar aquí en la escuela Carpio Amas es de que encuentren al niño que trajo este juego y que hablemos y que pidámosle mucho a Dios sobre todo. Rolando López, director del establecimiento, investigará el caso y mencionó que los alumnos involucrados serán sancionados debido al reglamento interno de la escuela. Van a ser sancionados conforme al reglamento interno del establecimiento. A principio de año ellos firmaron una carta de compromiso donde si ellos hacen alguna actividad donde afecta a los demás compañeros, van a ser sancionados. Para Canal Antigua en San Marcos, Jenner Barrios. ¿Qué tal? Ya me encuentro con ustedes para comentarles cuál es el pronóstico del clima en la ciudad de Guatemala para mañana. Antes, vamos a ver la imagen satelital y saber cómo se comporta en todo el territorio nacional. Lo que nos muestra la imagen es que tenemos un ambiente con mucha humedad en todo el territorio nacional. Esto pues provoca un ambiente cálido durante el día, nublados parciales, y las temperaturas descienden considerablemente en horas de la tarde y noche. Mañana en la ciudad de Guatemala se espera percibir una mínima de 16 grados, una máxima de 27 grados centígrados. A las 6 de la mañana alcanzamos 15 grados, 12 del mediodía 25 grados, 6 de la tarde 22 grados centígrados. La humedad para mañana se prevé que sea de un 40%, con 60% de probabilidades de lluvia, y el viento viene del nor-noreste a una velocidad de 18 kilómetros por hora. Mañana el sol sale a las 5:31, se oculta a las 18:26. La fase lunar que tendremos para mañana es máximo creciente, 88% full. Esto es todo lo que tengo para comentarles sobre el pronóstico del clima. Tengan ustedes feliz noche y feliz fin de semana. Buenas noches, bienvenidos este día viernes. Estamos muy contentos en las 8:45, sonrientes porque Pedro Trujillo, que ha vuelto, pues ha venido a contarnos chistes a todos. Carmen Ortiz, bienvenida. Gracias, Juan Luis. Buenas Carmen noches, tiene que limpiarse las lagrimitas de la risa. Pablo Hurtado se le va a correr el maquillaje, y don Pedro Trujillo, usted sereno. Porque todo empezó por algo que ustedes tres hacen y yo no. Pero no vamos a decir lo que. No vamos a decir. Mira, primero atender nuestra sugerencia y la otra semana platicamos para ver cómo te fue. Me falta capacitación. Exactamente. Bienvenidos a todos, mucho de qué conversar en esta semana que, pues, ¿qué le voy a decir yo? Ya estoy cansado de repetir lo mismo, es que todas las semanas en Guatemala dan para hablar una gran cantidad de temas. Pablo Hurtado va a plantearnos el primero de los asuntos que ha provocado gran expectación desde el día de ayer jueves, en realidad desde la noche del miércoles, Paola, cuando se conoció el primer tuit enviado por una persona, por Marisol Padilla, quien decía que había allanamientos en una de las propiedades de Roxana Baldetti. Luego fue depurándose la información hasta llegar a este dato que tú nos vas a ofrecer ahora. Yo creo que debemos ver los bienes de Roxana Baldetti, de los implicados en el caso La Línea, en dos vías. El tuit que decía Juan Luis hizo alusión a un registro que fue a hacer en la propiedad de Baldetti en el condominio Marina del Sur, en la costa del Pacífico, donde ella tuvo su casa de playa. Entiendo que llegaron a documentar fotográficamente la propiedad para solicitar allanamientos formales para encaminar los bienes inmuebles a un proceso de extinción de dominio que ustedes entenderán es bastante largo porque tiene que haber una sentencia de un juez. Aclarémosle a nuestros televidentes que eso que veían en la imagen era una obra pública, no precisamente una de las propiedades de la señora Baldetti. No precisamente, pero los bienes de Roxana Baldetti, de Juan Carlos Monzón, que entiendo que también están bajo investigación para determinar cuántos son, dónde están, así como de los otros implicados en este caso de defraudación, están paralelos al embargo de las cuentas bancarias que se hizo el día jueves y que suman más de 20 millones de dinero retenido.
que está en el sistema bancario, pero que ya no puede ser utilizado por los implicados en el caso de la línea. Roxana Valdetti tenía en un banco que ya proporcionó información 6.6 millones de quetzales. También Juan Carlos Muñoz tenía una cifra similar, 6.2, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y de ahí se fue desgranando la cifra en montos de 200.000, de otros 6 millones de otro miembro de la estructura. Pero lo que nos están diciendo ahora es que el sistema bancario, no todos los bancos, ya están aportando información a la Fiscalía, al juzgado que lleva el caso, para que sean inmovilizadas las cuentas bancarias. ¿Qué están haciendo? Cerrándoles flujos financieros a las personas implicadas y también empezando a determinar qué bienes poseen para ver si el Estado puede apropiarse de ellos vía extinción de dominio. A mí me llama la atención algo que hacía salvedad la cobertura periodística. No todos los bancos han dado información de las cuentas de todos los implicados. Roxana Valdetti tenía 6.6 entre depósitos a largo plazo y monetarios, 6.6 millones de quetzales, pero se desconoce, o al menos hasta esta semana, si hay más dinero en el sistema bancario y sobre todo si hay dinero afuera de Guatemala que pudo haber sido enviado, sacado del país en favor de Roxana Valdetti. ¿Cómo ven ustedes esto? Inmovilización de bienes y de cuentas. La verdad es que yo creo que es muy alentador. Es una demanda muy sentida y sí, aparentemente, pues están iniciando desde hace algunos meses estos procesos. Es de entender de que esto lleva tiempo, pero efectivamente de lo que yo he podido ver y he escuchado en los últimos días, nuestra ley de extinción de dominio es una ley muy buena comparado con leyes de otros países, de Colombia o de México, lo cual es esperanzador también. Lo positivo también de todo esto es que Roxana Valdetti en algún momento, mencionaba el día de hoy un abogado en un programa de radio con Luis Felipe Valenzuela, que Roxana Valdetti va a estar en la obligación de presentarse ante el juzgado a demostrar que esas propiedades fueron adquiridas con el fruto de su esfuerzo y de su trabajo. En este caso ella no puede delegar su representatividad o su representación más bien en otra persona, entonces vamos a tener que verla. Hay muchas dudas de dónde se encuentra en este momento. Si no funciona esto del recurso de exhibición personal que fue interpuesto esta tarde, pues esta va a ser una razón para que ella finalmente tenga que presentarse ante los tribunales de justicia. Y hay otra situación muy particular que también puede ayudar a la identificación de todos estos bienes, y es que efectivamente la legislación también contempla una recompensa de hasta el 5% a la persona que pudiera dar información sobre estas propiedades. Entonces hay una serie de medidas que van a ayudar a que se vayan identificando más propiedades, más cuentas. Eso sí, lo que va a representar un problema son las offshore. El dinero que esté en las Islas Caimán y en todos esos lugares va a ser mucho más difícil de recuperar. Pero creo que vamos con buen tiempo. Cuando CICIG MP activa en este caso, yo no puedo dejar de pensar que la línea económica no la tienen perfectamente visualizada. El caso de defraudación de las aduanas no se sabe, pero podemos visualizarlo entre 100 y 2.000 millones de quetzales. Es decir, son cientos de millones, no son 20, son cientos de millones. Estos cientos de millones, si ha sido capaz, MP siempre, ¿verdad?, de tener, no sé si son 6.000 o 60.000 escuchas telefónicas, una burrada de estas. 60.000. 60.000. No entiendo en mi condición de investigador cómo no está la estructura financiera perfectamente delineada. No la entiendo. Porque en la medida que yo voy viendo que hay una estructura mafiosa, tengo que ver esa estructura mafiosa qué hace y dónde está. La línea del dinero. La línea, bueno, es que es la clave, o sea, si no, no. ¿Qué ha ocurrido aquí? Bueno, aquí ha ocurrido, o sí, MP siempre, ¿verdad? Hablemos, o MP. La parte acusatoria o se adelantó, o no hizo su trabajo bien, o lo que tenía que haber hecho lo retrasó. Porque aquí tenían que haber detenido a la gente y en 24 horas haber evidenciado la estructura financiera. Yo creo que con orden de juez tú puedes ir a todos los bancos y pedir qué cuentas hay, porque si se pagaba un soborno a través de una línea, bueno, esa línea, nunca mejor dicho la línea, ¿verdad? Esa línea, ¿dónde depositaba el dinero? O no se sabía. Entonces, o la investigación está mal hecha, y no quiero pensar eso, o aquí hay un fleco que es el tema del dinero que se ha dejado por un mes y se ha perdido. Y evidentemente entre lo que dice Carmen más los testaferros, recordemos una cosa que
bueno, yo lo estoy investigando, pero lo voy a tirar, lo puede investigar cualquiera, que la vicepresidenta era la presidenta de la Comisión de Extinción de Dominio. Y hasta donde yo sé, 5 propiedades extinguidas de dominio parecen ser que figuran en testaferros suyos. Y los ministros que votaban para eso eran el de Defensa, el de Gobernación, esa es la comisión. La comisión en la que ella nunca faltaba. Ella faltaba un montón de cosas que no sabía. Vamos a ver, yo no estoy en sí, pero si esto lo van a sacar, yo lo primero que digo, espera, ¿el pisto lo tenemos amarrado? No, entonces esperémonos una semana más, porque el dinero es la esencia. Entonces, en fin. Yo igual que Carmen pienso que es muy positivo que la ciudadanía vea relativamente poco tiempo después, todo esto se dio a conocer el 16 de abril, relativamente poco tiempo después que se sepa que ya hay acciones concretas, como por ejemplo identificar dinero en cuentas bancarias. Y parto de un primer punto. La vicepresidenta tenía una declaración de bienes cuando entró al poder de aproximadamente 10 millones de quetzales. Eso es lo que ella alguna vez mostró, no de manera abierta, pero mostró a algunos periodistas que le cuestionaban sobre el asunto y prohibía, por supuesto, que se revelara esa cifra. Pero si hablamos de 10 millones de quetzales y solo en activos, perdón, solo en monetario, se le descubren 6.6 millones de quetzales 3 años y medio después. 135,000 mensuales. Necesitamos tener una explicación de dónde provienen esos 6 millones de quetzales y cuál es el procedimiento que siguió para generarlos. Además, es muy claro que estos fondos, que son semejantes, por cierto, a los que tiene el superintendente de Administración Tributaria, don Carlos Muñoz, también tiene más de 6 millones de quetzales en su poder. Estos fondos, además de estos fondos, seguramente la señora Valdetti tiene muchos más. Ustedes preguntaban, o decían más bien que será difícil establecer los depósitos fuera de plaza. Yo creo que sí se pueden establecer. Creo que se puede desarrollar una investigación intensa y sin duda la CICIG tendrá manera de descubrirla. Pero más allá de la CICIG, yo entiendo que hay un Federal Marshal, es la figura que se usa en Estados Unidos, encargado ya de desarrollar una investigación sobre flujos de dinero de Valdetti y de otros altos cargos del gobierno de Otto Pérez Molina en los sistemas financieros, el sistema financiero estadounidense. Pero entiendo que específicamente están investigando a la señora Valdetti. Pero pienso que esa investigación, bueno, es muy lógico pensarlo, no debe solo limitarse a los mandos que estuvieron alrededor de ella, sino a su círculo familiar, sus hijos que son adultos mayores de edad, que tienen también suspendida la visa para entrar a Estados Unidos, revocada. Deberían ser investigados. Claro, su esposo Conocimos también, por medio de publicaciones sin documentación o sin una fuente oficial, que tuvieron una vida bastante dispendiosa en Estados Unidos, en viajes en el jet que ella utilizaba. El jet es un punto. ¿Cómo lo adquirió? ¿A quién se lo compró? Gustavo Lejos le dijo a Contrapoder que él no le vendió ese jet a Roxana Valdetti. Simplemente el jet lo guardan en el mismo hangar donde él guarda el suyo. ¿De dónde salió el dinero para comprar un avión privado? Uno y otro. Uno y otro. El helicóptero que está escondido en el hangar L-25, que tiene una gestión para traerlo a Guatemala por parte del interventor de aeronáutica, el señor Jair Samayoa, que lo trajo para... Expiloto de Roxana Valdetti. Expiloto de Roxana Valdetti en la campaña pasada y ahora interventor de aeronáutica. Pero ¿por qué ¿De eso no se ha dónde sale el investigado, dinero Paola? para pagar un helicóptero? Eso es lo que va a ocurrir. Pero perdón, la pregunta mía es cuando es que el caso se puede caer. Y ese es el problema. Porque se cayó hasta con este Portillo. momento no han tenido indicios. Mira, solo déjame ubicar algo. Pero ¿cómo se ubica una red de defraudación de cientos de millones y no se ubica? Es como cuando te dicen, han detenido 200 toneladas de droga. Y dice uno, ¿y quién? No se sabe. Estaban en el puerto. ¿Cómo que estaban? ¿A algún lado irían? A Roxana Valdetti lo que le ha implicado son las grabaciones de la R, la señora y la 2. A partir de esos indicios, entiendo yo, la CECI sale a pedir el allanamiento de sus propiedades con fines de determinar pero antes, vete antes. Sí, Pedro, pero cuando el caso tú que oyes, en ese momento es pero es que eso puede ser una deficiencia en la investigación. Podría preocupante. Ser, o una limitación. O una investigación. Es que ya pasó con Portillo. O sea, con Portillo pasó exactamente esto. Y no hubo manera de condenarlo, y hubo lo que hubo, y pasó lo que pasó. Si tú estás oyendo que hay 100 millones que se dan, que se van, que se los llevan, que la parte, y montas esa red, que la montas así, la pregunta es, ¿dónde va el dinero?
O sea, el dinero no está en Guate, Pedro, es claro. Pero de todos esto, ¿dónde va el dinero? Es que no hay un implicado, hay 14 o 17. ¿Dónde va el dinero? ¿En qué cuentas? ¿Por qué no se ha investigado eso antes de sacar el caso? No sabemos si en realidad eso se hizo. Yo creo que eso se está haciendo. Lógicamente los tribunales de justicia ni la CICIG tienen por qué dar a conocer absolutamente toda la información. Hay mucha información que es confidencial. Estos son casos que se tienen que tejer con muchísimo cuidado, con muchísima prudencia, precisamente por eso, porque si no se caen. En el caso de los hijos, por ejemplo, de Roxana Baldetti, si algo yo creo que un padre de familia trata de cuidar en algún momento es ver afectado al esposo o en este caso a los muchachos. Prácticamente se han especializado en este tipo de delitos, se hacen rodear de personas que saben sobre lavado de dinero. Por eso es que es muy complicado llegar justamente a deshacer este tipo de madejas. Pero creo que tenemos que dar el beneficio de la duda. No están las autoridades de justicia obligadas a transparentar toda la información públicamente, pero también es importante algo que decía Pedro, que sí quiero retomar, y es una cuestión es recuperar esos bienes. Y como Pedro bien decía, no es nada más recuperarlos, es que después tenemos que tener la certeza de que esos mismos bienes no van a ser nuevamente adquiridos aprovechados por alguien más, alguien más que esté en actividades ilícitas y delictivas y además va a ser realmente algo que va a llegar a engrosar a las finanzas del país y va a ser de beneficio público. ¿Habrá impugnación pública durante la presidencia de la señora Baldetti? ¿A quién se ha vendido los bienes de Una vez de Rafael Espada nos dijo acá, a Juan Luis y a mí, ojo, porque en Colombia hubo casos donde se documentó que familiares del presidente Uribe se beneficiaron de bienes extinguidos al narcotráfico. Puede ser el caso de Guatemala, pónganle ojo. Roxana Baldetti llegó a las fincas incautadas a Mario Ponce por lo menos en una ocasión, en Izabal. Y fue ella muy abierta a ver de en qué consistían. Yo no tengo ninguna información si ella se quedó o no, pero parte de lo que deberían determinar es si ella en esa comisión no estuvo más bien yo veo el listado de cuentas, controlando qué bienes estaban extinguiendo. Veo que Baldetti en 7 cuentas tenía 6 millones con 600,000 quetzales. En un solo banco. Veo que Carlos Muñoz tenía 6.2 millones de quetzales. Veo que Osama Esad Asís tenía 6.7 millones de quetzales, pero miren, veo que don Juan Carlos Monzón solo tenía 209,000 me llamó quetzales. La atención. Poquito, quiero decir, centavitos. Sí. El más vivo, aparentemente, de toda la red, tenía mejor ubicado su dinero y colocado a buen resguardo. Porque es el más vivo tal vez del negocio, ¿verdad? Que se la sabe todas. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir discutiendo de los hechos más relevantes de esta semana. Nosotros estamos de buen humor porque durante la pausa comercial volvemos a la plática anterior al inicio de este programa. No crea usted que nos causa risa, por ejemplo, todo eso de los allanamientos o la incautación de bienes o el congelamiento de cuentas de quienes puedan estar resultados en esa red político-mafiosa de defraudación en aduanas denominada La Línea. No, eso no es lo que nos causa risa, son otros asuntos. Vamos a hablar ahora de, mire, para este sábado por la tarde está prevista una manifestación de nuevo con la participación de numerosos grupos ciudadanos que reclaman la renuncia del presidente. Una buena parte reclama la renuncia del presidente, otra parte reclama, además de la denuncia del presidente o exclusivamente, las reformas de ley, digamos, colocarle límites al sistema político que se ha convertido pues en esta fuente de corrupción que describíamos en el segmento anterior. Esas razones que tienen tantísimos guatemaltecos para estar molestos con un sistema político que en realidad enriquece hasta llevarlos a tener avión propio y helicóptero propio en cosa de pocos años, 3, 4 años de trabajo a un gobernante o a un alto cuadro político, y en cambio le cuesta tantísimo tiempo a un ciudadano, tanto tiempo de trabajo, simplemente sufragarse una vida poco más o menos normal. Vamos a hablar de ese clamor y vamos a hablar de el desarrollo que está teniendo en este momento la activación de mesas de diálogo para plantear o replantear reformas a importantes leyes del Estado. Estamos hablando de la ley electoral y de partidos políticos, la ley de contrataciones y compras y reformas al sector de justicia en concreto que tienen que ver con la normalización o la regulación de la carrera judicial
y también, por supuesto, se habla de la ley de servicio civil. En términos generales, ¿cuáles son sus expectativas para la manifestación del día de mañana? Yo solo quisiera resaltar que esta semana hubo dos iniciativas relevantes que se suman a ese movimiento. Uno es la creación de un frente contra la corrupción que acuerpan empresarios, académicos, intelectuales. La otra es el pronunciamiento del sector empresarial agremiado de la extinción de los bienes de Roxana Valdetti. No ha pedido la renuncia de Otto Pérez Molina, la pidió para Valdetti, pero ahora está pidiendo proceso de extinción para que se recupere parte de lo que defraudaron al Estado. Y también es importante resaltar que aunque han sido menos notorios, yo conozco por lo menos 2 grupos de ciudadanos que se han agrupado en Facebook y en las marchas para darle continuidad a este caso y pedir que no se queden, no se salgan con la suya, que indistintamente si renuncian o los procesan, el Estado busque recuperar los bienes. Creo que es como lo que más demanda la gente en este momento, que no se salgan con la suya, que se recupere. En esa línea yo sí quisiera acotar que finalmente toda esta dispersión de demandas y de propuestas que estuvo en boga como por 3 semanas, creo yo, finalmente empieza a canalizarse a través de estos movimientos. Eso es sumamente positivo. Finalmente se encontraron puntos de convergencia y es sobre esos puntos de convergencia que se han constituido algunas mesas o plataformas para el diálogo. Los puntos de convergencia tienen que ver con ley electoral, sobre todo. Con las leyes, sí, que se enumeraban en un principio: ley electoral, ley de compras y contrataciones, ley de servicio civil y carrera judicial. Exactamente. Entonces, finalmente ya están definidos esos temas. Se han instalado estas mesas de diálogo. El reto que viene ahora es finalmente lo que a veces obstaculiza esos procesos de diálogo, que es la pregunta: ¿quién convoca? ¿Y quién convoca y por qué? ¿Y por qué lo hace? Es decir, tiene que ser una persona que sea neutral, que tenga legitimidad, o institución creíble. El tema de la representatividad, quiénes se van a sentar a esa mesa. La metodología, porque te imaginas, en aras justamente de la representatividad, todo el mundo va a querer estar ahí. Tienes que tener una metodología muy buena para poder recoger justamente todas esas demandas de la población. Entonces, eso creo yo que es el reto que tenemos ahora, sobre todo considerando que muchas de esas reformas se están pidiendo para hoy y no para mañana. Y yo, a cómo se están moviendo las cosas, no veo que vaya a haber resultados muy inmediatos. Echémosle un poquito de salsa al chile y preguntémosle a Pedro si él cree que esta protesta, esta petición de renuncia ya al presidente, tiene fines ulteriores. No, te voy a contestar a esa porque era la segunda que contesté. Yo no sé los fines que tiene, pero yo no me gusta. A ver. Y te voy a contar por qué. Yo creo que la que desnudó el sistema, que era la vicepresidenta, se fue con todo el equipo. Y el presidente, en mi opinión, está suficientemente amarrado, por eso ha hecho renunciar al ministro de Gobernación y algunos más, como para que haga algo peor de lo que ha permitido que se haga. Yo creo que si el presidente renuncia, o lo hacen renunciar, accedería a un vicepresidente que ha sido, en mi opinión, ilegalmente designado. Recordemos que la primera terna se la quitaron, la segunda se la quitaron y pusieron la tercera. Y es un presidente no elegido democráticamente. Parece que no, pero tiene su trasfondo. Si se va a quedar de vicepresidente, está bueno, así está el sistema. Ahora, si tú corres, aparece un presidente elegido de una manera muy particular, que además tiene que generarse un proceso de elección de segundo. Yo creo que eso le va a hacer más daño a la institucionalidad de lo que está ahora. Entonces, yo he visto que estoy en un dilema entre un presidente que ha permitido la corrupción o incluso la ha ejercido, y un sistema que se puede caer contundentemente. Prefiero mantener la poquita institucionalidad que queda y, sobre la presión de lo que hay, hacer los cambios. Pero hay un planteamiento errado en el tuyo. Cuando hay un error en tu planteamiento. Cuando tú dices que se fue Valdetti y su grupo de corruptos, pareciera que das a entender que se quedó saneado el Estado. No, yo no he dicho eso. No, yo que se fue lo que salió. Yo he dicho y que participó. Porque fíjate que al presidente le obligaron a sacar, no se fue, al ministro de Gobernación y a mucha más gente. Así es, Pedro, pero entiendo tu defensa de la institucionalidad y en cierta forma estoy de acuerdo contigo, pero lo que quedó
aunque sea parcialmente, sigue funcionando. Bueno, entonces lo que hay que hacer... Entiendo que la recaudación aduanera continúa. De acuerdo, sigue apretando... Los ministerios. Bueno, pero es que si tú sacas al presidente, el que entre no tiene control de nada. Y el equipo de corruptos que hay dentro, al menos ahora el presidente sabe quiénes son. Yo pienso el que entre cosas. No tiene ni idea. Yo pienso que si el presidente se queda... Ahora te dejo decirlas. Yo pienso que si el presidente se queda, que me parece que esa es la pregunta de esta semana, ¿verdad? ¿Se va o se queda? Yo pienso que si el presidente se queda, debe contribuir a que se produzcan las reformas. Eso es fundamental. Y la otra cosa que tiene que hacer es transparentar su patrimonio y devolvernos lo que no es suyo. Porque, a ver, solo vamos otra vez al punto. Señores, si el presidente tiene una mansión en la playa de aproximadamente, yo no soy bueno para evaluar, aproximadamente $2 millones, y esa mansión se construyó mientras él era gobernante, a mí me tiene que explicar de dónde proceden esos fondos. Totalmente. Esa mansión que se construyó en las montañas de Zaragoza, a mí me tiene que explicar de dónde sacó ese dinero. Porque no es cuestión de que alegremente le coloquemos toda la responsabilidad a Roxana Valdetti, a quien se le están embargando cuentas, y dejemos que el resto de los responsables, sobre todo la cabeza del gobierno, vaya por pero dimitiendo no se arregla, no puede hacer después. Tiene razón. Por ahí podría ir el posicionamiento del CACIF, en el sentido de decir, ellos ya admitieron esta semana que no están de acuerdo con la renuncia del presidente, pero posteriormente fue como decirle, mire señor presidente, nosotros no estamos apoyando su salida, su renuncia, pero eso sí, nos tiene que ayudar con el tema de la extinción de dominio, y prácticamente también yo lo percibo como una advertencia personal justamente a lo que tú decías, él mismo. Dejarme ahondar en una cosa que ha dicho Carmen, que a mí me parece tan importante como la anterior, porque dimita el presidente o no dimita, esto otro es esencial, son las reformas propuestas. Carmen pone el dedo en la llaga de decir, bueno, ¿quién va a hacer esa reforma? ¿Quién va a discutir esas reformas? ¿Quién va a consensuar esa reforma? Yo creo que esa es la clave. Y en mi opinión, también corremos el riesgo de que se haga mal por las prisas. Exactamente. Yo, ¿sabes lo que haría? No sé si esto encajaría en el proceso electoral. Total, si nos van a preguntar Belice, nos pueden preguntar 3 cosas más. ¿Por qué no se hacen 3 ternas, 2 ternas, 2 binomios, 3 personas? No me preguntes qué. Y en el propio proceso electoral, 3 notables, fuera de los partidos políticos, se comprometen desde septiembre, que hacen las elecciones, hasta diciembre, a pilotar estos diálogos. 3 notables. No fulano, no el Congreso. El Congreso pero que además los no conozcan, porque a veces los notables no conocen de los temas. Y hay temas muy técnicos, muy hablo específicos. de 3 notables, correcto, está bueno ese punto. Es decir, gente que se quiera, o una idea similar, Yo no tengo tampoco hacia los diálogos. Es que, ¿tú sabes qué va a ocurrir aquí? Mira, ahora mismo la Cámara está dividida en 2 grupos, PP y Líder, y luego grupos minoritarios. Hay partidos políticos y grupos de interés que tienen un diputado, 2 o ninguno. Y esos van a querer tener una representatividad de la que carecen. Bueno, ¿cómo equilibras esto? Tú no puedes sentar igual a una opinión que de una mayoría política a una opinión que no tiene representatividad política. Eso no está, no digo que no lo escuches, pero eso no está en igualdad. Y aquí se pone en igualdad. Y entonces aquí corres el riesgo de que te metan unas clavadas horribles. Esto es importantísimo para mí, y no lo haga el Congreso, sino que lo pilote alguien fuera de la política, y como dice Carmen, que entiende y que quiera. Creo que hay gente suficiente en el país para hacer eso. Yo lo que empiezo a ver es una tensión grande de los grupos más conservadores y pro statu quo. Estoy hablando sobre todo del sector privado organizado. Empiezo a ver un temor manifiesto respecto a que estos cambios con los que se busca ponerle límite a los políticos también les imponga límites a ellos, o digamos desarticule un sistema con el que ellos han convivido, la verdad es que tranquila y felizmente. Entonces empiezo a ver que se da mucha tensión. Puedo comprender esa tensión si uno comprende la cantidad de millones que tienen invertidos en el territorio nacional. Puedo comprender la fuente de la tensión, pero me imagino que tiene que producirse aquí un balance. Es decir, hay demandas ciudadanas que son esenciales. Por ejemplo, una ley de servicio civil. Necesitamos un Estado que responda verdaderamente a las necesidades, pues,
de las instituciones y de la población, no necesariamente a favorecer a un grupo empresarial o a favorecer a un partido político. ¿Pero por qué ves tú la ley de servicio civil favoreciendo a grupos empresariales? Es que bueno, una ley de servicio civil procuraría en todo caso depurar al Estado y convertirlo en un ente técnico, digamos, bastante menos. Si tú haces la lista de embajadores, Juan Luis, si tú haces la lista de embajadores, la mitad la puede poner el CTI y la mitad la puede poner el CUC. Perfectamente. ¿Por qué es así? ¿Por qué siempre decimos que favorece al grupo empresarial? Yo creo que favorece a grupos de poder. Con lo que paga el Estado no creo que haya tanto interés. Yo creo que favorece menos por eso lo he dicho yo, en todo esto, por ejemplo, embajadores. En todo esto, lo que sí hay son intereses de grupos de poder. Pero no necesariamente del sector empresarial, Esos grupos de poder incluís a los grupos empresariales. Por supuesto, claro, pero yo lo amplío más que tú. Aquí hay interés de muchos grupos y no son empresariales. Ahí es donde yo veo que empieza a surgir las desavenencias. Y yo honestamente creo que este movimiento debería centrarse en luchar contra la corrupción y ponerle un cerco a los políticos y en realidad a la posibilidad de que se utilice mal el Estado de Guatemala. Me parece que eso es lo que deberíamos, esa es la esencia. Eso es lo que deberíamos buscar. Más allá, por ejemplo, como he escuchado en los últimos días, de querer, lo discutíamos con Carmen el domingo pasado, de poner en la agenda de nuevo la ley de desarrollo rural, con la cual yo estoy de acuerdo. Pero no es la discusión de ahora, por eso te digo yo. Vean, lo que pasa es que yo como interpreto esto es justamente la necesidad profunda de poder hacer de poder integrar esa agenda rural con la agenda urbana. Ahí estoy de acuerdo yo. Entonces, esto nada más es la manifestación de un interés, pero la necesidad, el trasfondo de esto, yo podría entender que es esa necesidad de integrar estas dos agendas en una. Y el gran reto ahora... en detrimento la rural, la agenda rural. Así es. Lo que habría que hacer es, en todas estas mesas que se quieren instalar, tendría que haber, sí, un grupo de personas que sean capaces de captar todas estas necesidades y estos intereses, pero que sean las opiniones calificadas y técnicas finalmente quien le den forma a esta legislación. De lo contrario, esto no va a avanzar. Lastimosamente, este grupo de técnicos van a tener que asumir el rol que le tocaría asumir a un diputado en el Congreso de la República, que es trasladar... Estamos saltando algo. Estamos hablando de lo que los grupos académicos e intelectuales creen que es lo correcto, pero nos saltamos la demanda en este momento. Querramos o no, es renuncia ya. La gente no quiere ver a Otto Pérez Molina. No está todo el mundo de acuerdo, Paola. Tú ves renuncia ya. Tú ves renuncia ya de ¿cuándo? ¿De 1 millón de gente? Somos 15. ¿De 5 millones de gente? Somos 15. Pero hay una parte ¿De 7 millones de gente? Somos 15. No, hay un montón de gente que hace ruido. Que estamos hablando de reformas que son lo correcto, pero hay una petición que se está obviando. Bueno, hay muchas peticiones. Y eso la petición general del presidente. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Aquí no hay acuerdo de decir renuncia petición al general. No, renuncia ya. Volvemos dentro de muy poco. Estamos de vuelta en este día viernes a las 8:45. Tenemos ahora una serie de pequeñas informaciones, que no son pequeñas en realidad, que discutir en 90 segundos. Arrancamos con la primera de ellas. Bueno, los 17 acusados en el caso de corrupción en el ICS, estoy incluyendo a las personas que integran la junta directiva del ICS y también a las personas que integraban la junta calificadora que terminó entregando el contrato a la firma PISA. Fueron enviados por la juez Silvia de León a cárcel preventiva. Ninguno obtuvo una caución económica. Mariscal Zavala es la prisión para los hombres y Santa Teresa para las mujeres. Arranca la discusión. Algo sumamente injusto, creo yo. Ahí se ve una gran desigualdad, es decir, cuáles son los criterios que le permiten a un juez mandar a unos al Mariscal Zavala y a otros a Santa Teresa. Pero ojo que menos casual me parece que días antes hayan hecho requisas en estos dos lugares. Uno, me imagino que para ver las condiciones del lugar, evaluar, y otro, velar por la seguridad de las personas que iban a llegar. Pero en todo caso, habría que profundizar en eso, porque ¿por qué a algunas personas sí les dan ese tipo de privilegio de ir a una cárcel 5 estrellas y a otras personas tienen que ir de una o de ninguna? Nos equivocamos. Mariscal Zavala no es una cárcel 5 estrellas a pesar de los lujos que le encontraron a algunos reos. Bueno, por llamarlo de alguna manera. Y Santa Teresa no es el preventivo de la zona 18. Es una cárcel más bien holgada, no tiene hacinamiento y las mujeres no están sujetas al peligro que pueden correr en la zona 18. Es verdad que hay una desigualdad, pero no es como una residencia de lujo versus un calabozo.
Creo que hay un matiz allí. Pero lo que me interesa a mí es la reacción de la gente. La expectativa era de que no los iban a procesar con prisión preventiva. Sorprendió muchísimo la resolución de la jueza. La gente le tenía muy poca fe a ese juzgado. Yo quiero hablar de ese tema y ponerlo sobre la mesa. El arresto domiciliario, la reforma del Código Penal se hizo precisamente para no ingresar en prisión más gente de la necesaria. Yo creo que como sociedad, y yo sé que lo que voy a decir va a levantar chispa, somos un poco vengativos. Buscamos venganza, queremos ver a la gente en prisión, sin darnos cuenta que por ahora son acusados y nada más. Y que el arresto domiciliario es una manera de estar condicionado. Yo sé que es políticamente incorrecto decirlo en este momento, pero creo que tenemos que reflexionar sobre el tema de la prisión preventiva. Yo, de parto y reparto, tengo ocasión de tomarme 20 segundos para decir que pienso parecido a lo que está diciendo Pedro, pero hago hincapié en algo más. Me parece que tuvo que haberse tomado en consideración la participación de cada una de las personas. Me pregunto si las enfermeras que ganando un salario de 3.500, 4.000 quetzales fueron obligadas por orden a participar en la junta calificadora no merecían arresto domiciliar. Y pregunto con toda claridad si el presidente del Banco de Guatemala, de quien según he leído actas, hizo un llamado a la junta directiva para que se revisara rápidamente el contrato que se había otorgado en una sesión posterior a la concesión del contrato, porque empieza a escuchar cobertura periodística que critica esa concesión y las quejas de los pacientes. Me parece si se les puede tratar a todos por igual, y veo que la jueza ha optado aquí por lo más sencillo, ahí todos parejos y así nadie me critica. Vamos rápidamente con el segundo tema y tiene que ver otra vez con jueces y magistrados, muchas más mujeres que hombres, debo decirle, que se ponen de pie el día miércoles y critican de nuevo al organismo judicial de esta manera que me parece a mí bien puntual y bien concreta. Le reclaman a la magistrada Marta Stalin que permanezca en la Corte Suprema de Justicia mientras su hijo está responsabilizado de forma directa, tanto por CICIG como por el Ministerio Público, de ser la persona que cobró comisión por este contrato en el ICS. Cuando se les cuestiona a las juezas por qué ese día las entrevistamos, por qué eso mismo no se le pidió a César Barrientos cuando su hijo fue encausado también. Una de ellas, la señora Villaseñor, contestó, sí se le pidió, yo fui una de las que se lo pidió. Ahora, pero yo te voy a decir una cosa, hay motivos de excusa que es tener intereses inmediatos o difusos en las causas. A mí, yo lo manifesté aquí cuando el señor Barrientos fue en paz descanse y lo digo ahora, una jueza que tiene a un hijo procesado en un sistema como este donde se duda tanto, honestamente, no es que se le recomienda que salga, es que preceptivamente debería de salir. Yo no veo que se tenga que quedar ahí porque la contaminación es clara y evidente. No solo es el hijo, es la cuñada, la jueza Marta Sierra, que está procesada de supuestamente peculado por el caso de la línea, y su sobrino, que también lo han vinculado como abogado del bufete que tenía relación con la estructura. Son tres familiares cercanos. Es lógico que se salga. Es lógico que ella se salga. El tema de idoneidad, de honorabilidad que se aplicó al sistema de justicia, solamente quiero llamar la atención que hoy por hoy también se le está poniendo atención al artículo 113 de la Constitución, en donde se habla que los méritos, la capacidad, la idoneidad, la honradez tienen que ser también aplicados al Congreso de la República, con lo cual vemos cómo el sistema se está regulando. Pero el error fue llevarla, porque desde el inicio se hicieron relaciones de ella que no la hacían idónea para una magistratura. Pero los postuladores ignoraron cualquier cosa y en realidad tenían un puro interés ideológico, que no llegara a nadie de izquierda, eso era todo. Por cierto, ¿quiénes eligieron a esta señora? El Partido Patriota y el Partido Líder, por supuesto. Correcto. No, pero, era para recordarlo. Pero los postuladores le incluyeron. Porque es importante, porque queremos repetir lo mismo con quienes han elegido estos jueces. Vamos rápidamente al tercer tema que, mire, podría dar para chistes, pero no estamos nosotros para reírnos, que tenemos los labios rajados, los guatemaltecos. La Superintendencia de Administración Tributaria no alcanzó su meta trimestral. ¿Qué piensan ustedes? Tienes una novedad, en ninguno de los 3 años de este gobierno la superintendencia ha sido capaz de llegar a su meta. ¿Y cómo, Paola? Sí. Porque estaban en la ubre de la vaca llevándose. Y por el otro lado abrían un hoyito y le sacaban. Sí, o sea, estaban donde caía el dinero, pero interesante lo que nos dijo el analista en las 8:45. Sí, era en parte porque robaban, pero en parte es porque no tienen procesos, porque no han conseguido estandarizar y dotar de tecnología a la superintendencia, que hace un trabajo sumamente mediocre. Yo no sé hasta dónde
obviamente esto ya será un reflejo de esa moral tributaria que de por sí era bastante débil y que empieza a mermar, pero también hay que considerar que en las aduanas hay bastante paralización. Ante toda esta incertidumbre y todo lo que se ha generado alrededor del caso La Línea, pues no está fluyendo como anteriormente fluía ese ingreso o liberación de mercadería, y entonces ahí hay un poco de mercadería que está pendiente de ingresar al país y de pagar los impuestos adecuados. Pero mira, aunque sea así, 22%, más del 22% del presupuesto actual está desfinanciado. Más del 22%. Si la SAT no llega a esto, se puede subir cerca del 30%. Es que aquí hay una cosa que nos negamos a discutir. Hay que ampliar la base de recaudación. En este país pagan ISR 1,5 millones de personas. Y menos de 11.000 pagan el 90 y tantos % del ISR. Hay que ampliar la base. Hay 4,5 millones de evasores. Perdón por decirlo tan claro. Si no se amplía la base, da igual. Porque aunque subas impuestos, como sube el Partido Patriota, se recauda menos. Entonces, vamos a ver, subida de IVA que nos va a afectar a todo, y si no, ampliación de la base tributaria. No hay más. Y el último hecho que le presentamos a la carrerita en 90 segundos para discutir tiene que ver con esas fotografías que diferentes pasajeros que viajaban el día jueves rumbo a México le tomaron, no solo rumbo a México, había pasajeros que iban a otros sitios también, le tomaron al hijo de Roxana Valdetti, al hijo mayor, Luis Pedro Paz Valdetti. Ahí está él cuando se encuentra en el área. Este es un video que también fue difundido el día de hoy, filmado por personas particulares. Ahí está el señor chequeando ya para ingresar al avión. El boleto suyo, según fue establecido, iba hacia el Distrito Federal y después a Monterrey, pero se presume que él habría de viajar rumbo a Italia. Esa es una fotografía que una persona particular le hizo al señor Paz Valdetti, y por supuesto supone escarnio para la vicepresidenta que ahora los mismos ciudadanos se fijan en quiénes son sus hijos y les fotografían cuando se presentan en público. De todas maneras, yo voy a decir aquí una cosa. Uno, no tiene ninguna orden de arraigo que le impida hacer esto. Entonces, hay que ser como ellos. No se puede acusar antes de tiempo, y ellos no están acusados. Dos, nos estamos centrando demasiado en que le han rescindido la visa americana a la señora Valdetti, pero la señora Valdetti tiene pasaporte de la Unión Europea. Puede entrar siendo ciudadana italiana. ¿Cuál es el problema? Es decir, yo creo que aquí se hacen los análisis muchas veces con una visceralidad. ¿Y tú crees no aquí, en Guatemala? País, demasiado. ¿Y tú crees que los estadounidenses pueden cerrarle el paso a un ciudadano europeo? No. Habría que ver. Eso habría que ver. Por eso creo yo que nos estamos y los hijos y deberían de estar en prisión. Bueno, mira, los hijos son los hijos y no hasta que no se demuestre nada. Cargaban el mismo aparatoso equipo de seguridad en centros comerciales donde me contaron que los vieron, y en las calles gozando de seguridad de SAAS y de PNC, cuando ya bastante se llevaron para que todavía les estemos pagando seguridad. Pero la ley le permite. Sí, la ley es la ley, pero a mí me molesta. Pues aquí lo que es que cambiar la ley, en esas modificaciones de ley, es decir, el presidente a los 2 años de salir deja de tener seguridad. Metámosla en la modificación. Estoy de acuerdo que le den, pero ¿por qué los hijos cargan? Por eso hay que cambiar la ley. Hay otro tema importante de la salida de este muchacho, y es que 1 o 2 días antes había sido encontrado justamente en el chalet de la Marina del Sur, y según decían algunos abogados, no es necesario que Roxana Valdetti demuestre la propiedad de este chalet, simplemente con que se demuestre que recurren o que van a visitarlo con cierta frecuencia sería suficiente. A él lo encontraron ahí, con lo cual ya es un medio de prueba para extinguir esta propiedad. A raíz de eso podría ser que haya decidido ella decir, bueno, mejor andate, y además parece ser que hay un video en donde él dice, bueno, ¿qué están haciendo aquí? Esta es mi casa. Es decir, además de haberlo encontrado ahí, hay una confesión. Pues sí. Don Pedro Trujillo nos presenta las notas internacionales. Sí, vámonos con el escándalo. Si ustedes pensaban que solo hay escándalos en el país, están equivocados. Y que la corrupción es propiedad exclusiva. Están equivocados. Los hay, y más corruptos, porque manejan la friolera de 2, 3 o 4 mil millones de dólares. Nos referimos a la FIFA. La FIFA, un nido de corrupción conocido desde hacía tiempo. Prácticamente todos los años salía algún escándalo de amañamiento de partidos, de compra de partidos, de comisiones para que la sede fuera aquí o allá. Bueno, pues por fin reventó el tema, y las autoridades norteamericanas han ordenado la detención de algunos de sus directivos,
el embargo de algunos bienes y a pesar de eso no ha pasado nada porque han vuelto hoy, creo, ¿verdad? A reelegir el señor Blatter, el mismo al suizo. Aunque el de la UEFA, el presidente de la UEFA europeo, dice que puede que Europa no participe en determinadas copas a partir de esta reelección porque él es el director. Estamos en el mismo tema, él es el presidente del país y los corruptos les han salido por debajo. Ahora, pero eso de que no controle... Ha sido una investigación estadounidense. Norteamericana por temas de dinero. Y se ha centrado sobre todo en CONCACAF. Así es. Lo cual pues es el área directa que nos afecta a los centroamericanos y a los estadounidenses también. Y ahí ha caído un costarricense curioso. Además de un uruguayo, un paraguayo y uno de Trinidad y Tobago. El señor Barner. Así es. Bueno. Miren, si la CICIG se metiera a ver el fútbol acá en Guatemala o el Ministerio Público, para darle el mérito, encontrarían cosas peores. El fútbol es una fuente de corrupción. No, Pedro, ¿cuánto le recibe el fútbol nacional? ¿Cuánto maneja de dinero, mejor dicho? Comparado con lo que hace esta ¿Qué negociaciones son las que hacen? Yo creo que el fútbol, como se le ve como entretenimiento, se le deja de ver desde la política, ¿Sabéis quién van a arreglar esto? ¿Quién va a arreglar todo esto? Los 280 marines que van a venir a Centroamérica. Esa es su misión. No es esa su misión. ¿Para qué van a venir? Es broma, van a venir para cuestiones de... traen dos misiones sustancialmente. La capacitación, el entrenamiento y la ayuda en caso de catástrofes o crisis o problemas atmosféricos, que ahora ya empieza la época de lluvia, pero también traen la misión de entrenamiento a fuerzas especiales o aparatos de seguridad que combatan el narcotráfico, el lavado de dinero y otras cuestiones que hacen... ¿Cómo se debe entender ese envío de 280 marines a la región centroamericana? ¿Realmente hay un interés estadounidense por capacitar a tropas centroamericanas? Yo no creo que sea tropas, porque fíjate que se van a quedar en Parmerola, se llama, ¿no? La base hondureña, sí. Pero lo que dice la información es Honduras, Salvador y Guatemala. Es el Triángulo Norte. Y coincide curiosamente con el apoyo del plan del señor Biden y yo creo que coincide también con la propuesta de CICIG regional. Yo creo que Estados Unidos quiere hacer un paquete, una región más grande, le viene pequeño como está ahora, que sea Honduras, Salvador y Guatemala para el combate del narcotráfico, por este orden, del lavado de dinero y del narcotráfico. Pero justamente es eso, es decir, no lo podemos ver aislado del plan para la prosperidad. Yo creo que está muy ligado a eso y que es prácticamente una forma de volver a poner los ojos en la región y específicamente en el Triángulo Norte de cara a los intereses básicamente de combate del narcotráfico, entre otras cosas. Muy bien, don Pedro, arranque usted con sus propuestas de ganador y perdedor. Bueno, vámonos entonces con ganadores y perdedores, a ver qué pasa. Venga, ganadores, sencillo, la ciudadanía guatemalteca. Los ciudadanos guatemaltecos que por quinta vez ya, cuarta vez, me pierdo, salen a manifestarse. Bueno, la verdad es que se están continuamente manifestando para que haya sustantivos cambios. Ya hemos discutido cuáles podían ser, cuáles no podían ser o cómo podían ser, pero eso no es lo importante. Lo importante es que la ciudadanía despierta, que el ciudadano se empodera, que el ciudadano acorrala, que esa es la palabra, contra la pared al político, y que va a ocurrir como el chiste, ¿verdad? Pero no vamos a decir lo que... Pero sí lo tiene acorralado de manera que el político se va a tener que adaptar a lo que siempre tuvo que hacer, servicio al ciudadano. Yo creo que son los ganadores. Y los perdedores, bueno, los miembros de la FIFA, los pobres miembros de la FIFA que han sido... Pobrecitos ellos, que han sido detenidos y bueno, en general la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, que ya sabemos que lleva tiempo cuestionándose y ahora por fin se descubre que los cuestionamientos pues eran bastante certeros. Esos son mis candidatos. Yo no tenía propuestas, así que los voy a decir en este momento porque he cambiado de parecer. Yo creo que de ganador no tengo. No creo que esta semana alguien salga victorioso en esta coyuntura. Pero de perdedor de la semana yo creo que es el presidente Otto Pérez Molina, porque indistintamente si se queda o se va, él se está quedando sumamente solo. Ya perdió a 5 ministros, ya se le fue su vicepresidenta con un grupo de corruptos que... Ahora está cuestionado su secretario general. Su secretario general, Gustavo Martínez, al que intentó llevar a la corte como magistrado, está señalado. Tenemos fuentes reservadas que nos dicen que le tendrán que pedir la renuncia porque también tiene investigaciones de corrupción. El presidente está solo. Ya sea que llegue o no al 14 de enero. ¿Se va a quedar solo con Verónica García al final? El general no tiene quien le escriba. O el general en su laberinto. Ni quien quiera tomarse la foto con él. ¿Qué propone doña Carmen? Bueno, yo veo como ganadora a Blanca Stalin y les voy a decir por qué.
porque efectivamente cuando la Corte se reunió para conocer su caso, todos esperábamos que fuera como para hacerle conciencia a la señora, que lo más conveniente era que presentara su renuncia. No obstante, logró finalmente irse con un permiso laboral con goce de sueldo para atender el caso de su hijo. No sé si fue con goce o sin goce, me parece. O sin goce, pero igualmente la pinta como ganadora. Y lo otro, como perdedor, pues a la SAT nuevamente, que no logra llegar a la recaudación tributaria y que sigue estando en la lupa ciudadana. Yo quisiera, como ganadores, aplaudir a los guatemaltecos que por estos días y prácticamente en todo el territorio nacional, porque hay reportes de Petén, de Santa Lucía, Milpas Altas, de Santa Rosa, de la costa, por supuesto, que se han dedicado a despintar esas espantosas pintas electorales, pintas proselitistas que han hecho numerosos partidos, no solo uno ni solo dos, en buena parte del paisaje nacional. Me parece que esos guatemaltecos son ganadores y merecen... ¿No será el ganador el vendedor de pintura? Bueno, también debe estar ganando el vendedor de pintura. Siguiendo la línea del chiste que pensamos. Pero es que Paola todo lo ve en términos... No puede ser, Paola. Si compra la cubeta para pintar, otro le pinta otro color, gana doble. Puede ser también el vendedor de la cal, ¿verdad? Que desde el acontecimiento del Teatro Nacional no había vuelto a tener cliente. Hasta ahora también. Y como perdedora de la semana yo veo a Roxana Valdetti, ex vicepresidenta, que ahora sí siente que la justicia le está respirando en la nuca. O le está afilando el colmillo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo votamos? Fíjate que yo le voy a dar mi voto a es que los dos me llaman la atención. Blanca Stalin creo que queda muy bien, pero se lo voy a dar por similitud a los guatemaltecos. Los guatemaltecos que pintan, me parece una manera simpática, honesta, correcta, no violenta. Y no violenta de protestar. Dejen de manchar. Y además lo hacen en blanco. Lo podrían haber hecho en negro, pero lo hacen en blanco, que también es llamativo. Me voy a apuntar a esa, me gusta. Miren este Pedro. Bueno, pues la pintura blanca es más barata. No sé. Sí, que yo también me uno a ese ganador. Muy bien. Sigo con mi perdedor. Me sumo a ese ganador. Muy bien, entonces es ganador ¿Y a por quién unanimidad. nombramos perdedor? Yo honradamente no creo que los de FIFA pierdan mucho, o sea, se van a su casa con... Digamos que han ganado menos. Millones. Han ganado menos. Porque son setentones y no van a ir a prisión la mitad de ellos, se nos olvidó decir. Bueno, Valdetti debe estar pasando peor momento que el presidente, ¿o no? Valdetti debe estar pasando un momento complicado para ella. ¿Vieron las fotos que mostraron en la mañana de hoy, que estaban sacando maletas de su casa? Estuvieron pasando fotos de alguien ¿Se van que... de viaje? No, por el desahucio. No sé. Pero se ve que quizá Valdetti la está pasando peor que el presidente, aunque el presidente esté solito. Yo coincido que Valdetti le está pasando peor. Muy bien, mis propuestas entonces ganan esta semana ganador y perdedor de la semana. Gracias a todos por acompañarnos hoy viernes a las 8:45. Por supuesto, el próximo domingo usted escuchará nuestra discusión. Uno de los puntos fundamentales es evaluar qué ha ocurrido el día de mañana o qué ocurrirá el día de mañana en la Plaza de la Constitución con esas protestas que de nuevo han sido convocadas para miles de ciudadanos. Nos vemos el domingo.